¿Alguna vez has sentido que tu vida puede cambiar en un solo instante? En las calles doradas de Sevilla, donde el río Guadalquivir susurra secretos de amor y el aroma de azahares perfuma cada esquina, una joven luchará por su familia y encontrará un destino que jamás imaginó. Esta es la historia de Sofía, una mujer que descubrirá que a veces el amor llega cuando menos lo esperas, en el lugar más inesperado. Hola. Antes de comenzar esta increíble historia, dime en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber que tenemos seguidores de todo el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like a este video. Tu apoyo significa mucho para mí. El sol de marzo comenzaba a calentar las piedras centenarias de Triana, pero Sofía Herrera no podía sentir su calidez. Sus ojos castaños, enmarcados por ojeras que hablaban de noches sin dormir, recorrían por enésima vez la carta de desahucio que descansaba sobre la mesa de la pequeña cocina. 3 meses. Solo 3 meses antes de que ella y Javier perdieran el único hogar que conocían. «Sofía, ¿estás bien?». La voz adolescente de su hermano la sacó de sus pensamientos. Javier, con sus 16 años y esa sonrisa que todavía conservaba algo de la inocencia perdida el día que sus padres murieron, la miraba desde el umbral con preocupación. «Todo está perfecto, hermanito», mintió, plegando rápidamente la carta y guardándola en su bolso gastado. «¿Ya tienes todo listo para el instituto?». Javier la conocía demasiado bien. Sus ojos se estrecharon ligeramente, pero no insistió. Había aprendido a leer las señales de su hermana en estos 3 años duros. «Sí, pero ¿segura que no necesitas que falte hoy? Veo que tienes esa mirada otra vez». Sofía se acercó y le revolvió el cabello castaño, tan parecido al suyo. «La única mirada que tengo es la de una mujer que hoy va a conseguir el trabajo de su vida. Corporación Aerosur no sabe lo que les espera». Su voz sonó más segura de lo que se sentía. La entrevista era su última carta, su única oportunidad antes de que el mundo que habían construido juntos se desmoronara como un castillo de naipes. Mientras Javier recogía su mochila, Sofía se miró en el espejo del pasillo. El traje negro que había conseguido prestado de su vecina, Carmen, le quedaba perfecto, pero no podía disimular la palidez de su rostro ni el ligero temblor de sus manos. Había comido poco en los últimos días, reservando la mayoría de la comida para Javier. «Vas a estar increíble», murmuró para sí misma, aplicándose un poco de carmín en los labios. «Tienes que conseguir este trabajo». El camino en autobús hasta la isla de la Cartuja fue un torbellino de nervios y esperanza. Sofía repasaba mentalmente cada respuesta posible, cada pregunta que podrían hacerle. La Corporación Aerosur era la empresa de aviación más importante de Andalucía, y el puesto de asistente ejecutiva podría cambiar completamente su situación. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente contra el cielo azul sevillano. Sofía respiró profundo, sintiendo cómo el aroma de los naranjos de la ciudad se mezclaba con el olor a río y a nuevas posibilidades. En la recepción, una mujer elegante con cabello rubio platinado le sonrió profesionalmente. «Sofía Herrera, el señor Vega la está esperando en el piso 18. Tome el ascensor del fondo». ¿El señor Vega? Sofía había esperado entrevistarse con algún gerente de recursos humanos, no con alguien de la familia propietaria. Los nervios se intensificaron mientras esperaba el ascensor, y cuando las puertas se abrieron, su corazón se detuvo por un instante. Un hombre alto, de cabello negro ligeramente ondulado y ojos de un verde intenso, la miraba desde el interior del ascensor. Vestía un traje gris impecable, pero había algo en su postura que irradiaba poder natural. Este debía ser... «¿Señorita Herrera?». Su voz era profunda, con un ligero acento andaluz que hacía que cada palabra sonara como una caricia. «Soy Mateo Vega. Suba, por favor». Sofía entró al ascensor, intensamente consciente de la presencia masculina a su lado. El espacio se sintió súbitamente pequeño, cargado de una tensión que no podía explicar. «Es un honor conocerlo, señor Vega», logró decir, aunque su voz sonó más aguda de lo habitual. Mateo presionó el botón del piso 18 y se giró para estudiarla.
Sus ojos verdes parecían capaces de ver a través de cualquier máscara, y Sofía se sintió expuesta, vulnerable. «He leído su currículum», dijo él, su voz llenando el silencio del ascensor. «Impresionante. 3 años manteniendo a su familia, estudios nocturnos, trabajos múltiples». Sofía asintió, preguntándose cómo había conseguido información tan detallada. Pero antes de que pudiera responder, el mundo comenzó a girar. Los días sin comer apropiadamente, la tensión, los nervios, todo se combinó en un momento de perfecto desequilibrio. Sofía sintió cómo sus piernas se debilitaban, cómo la visión se le nublaba. «Señorita Herrera». La voz de Mateo sonaba lejana, y entonces todo se volvió oscuro. Lo último que recordó fue el aroma de su colonia, masculina y reconfortante, y la sensación de unos brazos fuertes que la sostenían antes de caer al vacío. ¿Qué pasará cuando Sofía despierte? ¿Cómo reaccionará el poderoso CEO ante esta situación inesperada? La conciencia regresó gradualmente, como olas suaves acariciando la orilla. Sofía sintió primero la suavidad de un sofá de cuero bajo su cuerpo, luego el aroma a café recién hecho y finalmente una voz masculina hablando en tonos bajos por teléfono. «No, María, cancela todas las citas de la mañana. Hay una emergencia. No, nada grave, pero necesito tiempo». Sofía abrió lentamente los ojos encontrándose con un techo alto decorado con molduras elegantes. No estaba en el ascensor. Las ventanas panorámicas dejaban entrar la luz dorada de Sevilla, y a través de ellas podía ver el río Guadalquivir serpenteando como una cinta plateada. «¿Cómo se encuentra?». Mateo Vega estaba de pie junto a su escritorio, pero había algo diferente en él. La formalidad empresarial había desaparecido, reemplazada por una preocupación genuina que suavizaba sus rasgos masculinos. «Yo lo siento mucho». Sofía intentó incorporarse rápidamente, pero una mano firme se posó suavemente en su hombro. «Despacio. Ha tenido un desmayo bastante fuerte». Mateo se acercó, llevando una bandeja con café cortado y unas torrijas que olían a canela. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo decente?». La pregunta, hecha con tanta naturalidad, hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. No podía recordar cuándo alguien, aparte de Javier, se había preocupado por su bienestar de esa manera. «Esta mañana», mintió, evitando su mirada. Mateo le tendió la taza de café, y cuando sus dedos se rozaron brevemente, Sofía sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su brazo. «Miente mal», dijo él con una media sonrisa que transformó completamente su rostro. «Mi abuela hacía las mismas torrijas cuando yo era niño y no quería comer. Decía que la canela curaba todos los males del alma». Sofía tomó un sorbo del café. Estaba perfectamente preparado, fuerte pero no amargo, exactamente como le gustaba. ¿Cómo podía él saber eso? «Señor Vega, sobre la entrevista». «Mateo», la interrumpió él sentándose en el sillón frente al sofá. «Y olvídese de la entrevista formal. Cualquier mujer que se desmaya de hambre antes de una entrevista de trabajo porque está cuidando de su familia, tiene exactamente la clase de determinación que busco en mi empresa». ¿Estaba diciéndole que tenía el trabajo? Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Está ofreciéndome el puesto? No el que vino a buscar». Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «Algo mejor. Necesito una asistente personal, alguien en quien pueda confiar completamente. El salario es 3 veces lo que iba a pagar por el otro puesto». Sofía casi dejó caer la taza. 3 veces más. Eso significaba que podrían quedarse en la casa, que Javier podría continuar sus estudios sin preocupaciones, que finalmente... «¿Por qué?», susurró. «Ni siquiera me conoce». Mateo se quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que Sofía se sintiera expuesta, como si él pudiera leer cada uno de sus secretos. «A veces uno reconoce algo especial cuando lo ve», dijo finalmente su voz más baja, más íntima. «Y algo me dice que usted, Sofía Herrera, es exactamente lo que esta empresa, lo que yo necesito». La forma en que pronunció su nombre, con esa ligera cadencia andaluza, hizo que sintiera mariposas en el estómago. Era peligroso sentirse así hacia su futuro jefe. Era imprudente. Era...
Acepto, dijo antes de que la razón pudiera detenerla. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue devastadora. Excelente. ¿Puede empezar el lunes? Puedo empezar ahora mismo si es necesario. Esa es la actitud que me gusta. Mateo se levantó y caminó hacia las ventanas con las manos en los bolsillos. Pero primero, terminese esas torrijas. Y Sofía se giró para mirarla, y en sus ojos había algo que ella no pudo descifrar completamente. Bienvenida a la familia Aerosur. Mientras Sofía saboreaba las torrijas caseras y contemplaba el río desde esa oficina que parecía flotar sobre Sevilla, no podía imaginar que las palabras de Mateo serían más proféticas de lo que ninguno de los dos podía anticipar. En ese momento, solo sabía que su vida había cambiado para siempre y que el hombre que la había contratado despertaba en ella sensaciones que hacía años creía enterradas bajo el peso de las responsabilidades. ¿Será solo gratitud lo que Sofía siente hacia Mateo o hay algo más peligroso floreciendo entre ellos? El lunes llegó con el aroma característico de Sevilla al amanecer, una mezcla de azahares, río y pan recién horneado que se colaba por la ventana abierta del pequeño apartamento en Triana. Sofía se había levantado una hora antes de lo necesario, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. ¿Ya te vas? Javier apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, con el cabello revuelto por el sueño. Quiero llegar temprano el primer día. Sofía se alisó la falda del mismo traje negro, ahora impecablemente planchado. Hay café recién hecho y... Sofía. Javier se acercó y la abrazó fuertemente. Vas a estar increíble, y gracias por todo. El abrazo de su hermano menor le dio la fuerza que necesitaba. Cuando llegó al edificio de Corporación Aerosur, ya había otros empleados entrando, pero Sofía todavía se sentía como una intrusa en ese mundo de trajes caros y coches de lujo. Señorita Herrera, la recepcionista rubia la saludó con una sonrisa profesional. El señor Vega la está esperando. Piso 18, como siempre. Como siempre. Como si fuera natural que ella tuviera acceso directo al CEO de la empresa. Sofía intentó no pensar en las miradas curiosas de otros empleados mientras esperaba el ascensor. Esta vez, cuando las puertas se abrieron, Mateo no estaba dentro. Sofía subió sola, utilizando esos segundos para respirar profundamente y recordarse a sí misma que merecía estar ahí. La oficina se veía diferente por la mañana. La luz natural resaltaba cada detalle. Los cuadros de aviación vintage en las paredes, la maqueta de un avión sobre el escritorio, las fotografías de aeropuertos de todo el mundo. Era el refugio de un hombre apasionado por volar, por conectar el mundo a través de las nubes. Buenos días, Sofía. Se giró y se encontró con Mateo emergiendo de una puerta lateral que no había notado antes. Llevaba una camisa azul claro, que hacía que sus ojos verdes parecieran aún más intensos, y tenía el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. Buenos días, señor Vega. Mateo, la corrigió con esa media sonrisa que ella ya estaba empezando a reconocer. ¿Café? Tengo una máquina expreso que trajeron directamente de Italia. Me encantaría. Mientras él preparaba el café con movimientos precisos y elegantes, Sofía no pudo evitar observarlo. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, una confianza natural que hablaba de un hombre acostumbrado a tener control sobre su mundo. ¿Cómo está Javier?, preguntó sin levantar la vista de la máquina. La pregunta la sorprendió. ¿Cómo sabía el nombre de su hermano? Bien, empezando las clases preparatorias para selectividad. ¿Qué quiere estudiar? Ingeniería aeronáutica. Sofía sonrió sin poder evitarlo. Dice que quiere diseñar aviones que vuelen más rápido que el viento. Mateo se giró hacia ella, 2 tazas de café en las manos. Un joven con visión. Me gusta eso. Le entregó una taza, y nuevamente sus dedos se rozaron. Esta vez, Sofía estaba preparada para la descarga eléctrica, pero eso no hizo que fuera menos intensa. Bueno, Mateo se apoyó contra el escritorio. Comencemos con lo básico. Necesito que organices mi agenda, pero no como una secretaria normal. Necesito que entiendas el negocio, que puedas anticipar lo que necesito antes de que yo mismo lo sepa. ¿Cómo puedo hacer eso si no conozco la empresa? Aprendiendo. Sus ojos brillaron con algo que parecía ser entusiasmo.
¿Has volado alguna vez, Sofía? No. La admisión la hizo sonrojarse. Nunca he salido de Andalucía. Mateo se quedó callado por un momento, estudiando su rostro con esa intensidad que ya reconocía. Eso va a cambiar, dijo finalmente. Pero primero quiero enseñarte algo. La llevó hacia las ventanas panorámicas, señalando hacia el aeropuerto en la distancia. ¿Ves esos aviones? Cada uno lleva sueños, familias que se reencuentran, ejecutivos cerrando negocios que crearán empleos, turistas que descubrirán nuevos mundos. Nosotros no solo transportamos personas, Sofía, transportamos esperanzas. La pasión en su voz era tangible y Sofía sintió cómo algo dentro de ella respondía a esa intensidad. «Es hermoso», murmuró, y no estaba hablando solo de la vista. «¿Sabes qué es lo más hermoso?» Mateo se giró hacia ella, y de repente estaban muy cerca. Tan cerca que Sofía podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «¿Qué?», susurró. «Que cada vuelo es una nueva oportunidad de cambiar una vida, de crear un futuro diferente». Sus ojos la miraron intensamente. «Como el viernes pasado cuando te desmayaste en mi ascensor». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sofía sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Entonces, el sonido del teléfono los separó bruscamente. «Mateo Vega», atendió él, pero su mirada no se apartó de Sofía. «Sí, Fernando». «No, esa reunión es a las 3. Bien, nos vemos entonces». Cuando colgó, el momento había pasado, pero algo había cambiado entre ellos. Algo sutil pero innegable. «Ese era Fernando Navarro, nuestro vicepresidente», explicó, volviendo a su tono profesional, aunque Sofía notó un ligero temblor en su voz. «Tendrás que coordinarte con él en muchos temas». El resto de la mañana pasó en un torbellino de información. Sistemas de la empresa, contactos importantes, procedimientos internos. Pero a lo largo de todo, Sofía fue consciente de la presencia de Mateo, de la forma en que la miraba cuando pensaba que no se daba cuenta, de cómo su voz cambiaba ligeramente cuando se dirigía a ella. A la hora del almuerzo, cuando el edificio se quedó más silencioso, Mateo se acercó a su nuevo escritorio, situado estratégicamente justo fuera de su oficina. «¿Cómo te sientes? ¿Abrumada?» «Un poco», admitió Sofía, «pero también emocionada». «Bien. Eso significa que estás viva». Se sentó en el borde del escritorio, una postura informal que la sorprendió. «Sofía, hay algo que necesitas saber». Su tono serio hizo que ella dejara de escribir y lo mirara completamente. «En esta empresa hay personas que van a cuestionar tu presencia aquí. Van a decir que no mereces este puesto, que te lo dieron por otras razones». Sofía sintió que se le encendían las mejillas. «¿Y es cierto?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Mateo la miró sorprendido. Luego se inclinó hacia adelante, hasta que sus rostros estuvieron a pocos centímetros de distancia. «Sofía Herrera», dijo con una voz que sonaba peligrosamente ronca, «tú estás aquí porque eres exactamente lo que necesito, y cualquiera que diga lo contrario tendrá que responder ante mí». La intensidad de su mirada, la promesa implícita en sus palabras, hicieron que Sofía sintiera que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «He entendido», logró susurrar. «Perfecto». Mateo se levantó, pero antes de alejarse se inclinó una vez más. «Y Sofía, bienvenida al lugar donde los sueños aprenden a volar». Mientras lo veía regresar a su oficina, Sofía se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. No sabía si era por nervios, por gratitud o por algo mucho más peligroso que estaba comenzando a florecer en su pecho cada vez que Mateo Vega la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Podrá Sofía resistir la atracción que siente hacia su jefe? ¿O sucumbirá a unos sentimientos que podrían cambiarlo todo? 3 semanas habían pasado desde que Sofía comenzara a trabajar en Aerosur y cada día traía nuevas sorpresas. No solo había aprendido rápidamente los entresijos de la empresa, sino que había comenzado a hacer sugerencias que incluso los directores más experimentados consideraban valiosas. La ruta Sevilla-Caracas está subutilizada los martes y miércoles.
explicaba Sofía durante una reunión matutina, señalando las estadísticas en la pantalla. Si ofreciéramos descuentos específicos para estudiantes universitarios venezolanos, podríamos llenar esos vuelos y crear lealtad a largo plazo. Fernando Navarro, el vicepresidente, se removió incómodo en su silla. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que nunca parecía alcanzar sus ojos. Esa es una observación muy intuitiva para alguien que lleva tan poco tiempo en la empresa, comentó con un tono que Sofía no pudo descifrar completamente. La intuición respaldada por datos es exactamente lo que necesitamos, intervino Mateo desde la cabecera de la mesa. Su voz tenía un tono protector que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Sofía prepara un análisis completo de esa propuesta para el viernes. Cuando la reunión terminó, Sofía recogía sus papeles cuando sintió una presencia a su lado. Era Paloma Castillo, una mujer elegante de unos 30 años que trabajaba en el departamento de marketing y que siempre la había mirado con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser desaprobación. «Felicitaciones por tu presentación», dijo Paloma con una sonrisa fría. «Muy impresionante para alguien que... Bueno, ya sabes». «¿Alguien que qué?», preguntó Sofía manteniendo su voz calmada. «Alguien sin experiencia previa en aviación». Paloma se acercó un paso más, bajando la voz. «Aunque supongo que hay otras formas de aprender rápido en esta empresa». Antes de que Sofía pudiera responder, la voz profunda de Mateo resonó desde la puerta. «Paloma, ¿no tenías una reunión con el equipo de publicidad en 5 minutos?» La mujer se irguió inmediatamente, su expresión cambiando a una de perfecta profesionalidad. «Por supuesto, Mateo. Nos vemos luego». Cuando se marchó, Mateo se acercó a Sofía con una expresión seria. «¿Estás bien?» «Perfectamente», mintió Sofía, recogiendo sus papeles con manos ligeramente temblorosas. «Sofía». Su voz se suavizó, y cuando ella lo miró, vio preocupación genuina en sus ojos verdes. «No dejes que los comentarios de otras personas te afecten. Tú perteneces aquí». «¿Y si tienen razón?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Y si realmente no merezco estar aquí?» Mateo se quedó callado por un momento. Luego se acercó hasta que estuvieron frente a frente. «¿Sabes qué hice antes de contratarte?» Sofía negó con la cabeza. «Investigué cada detalle de tu vida durante los últimos 3 años. No por desconfianza, sino porque necesitaba entender qué clase de persona eras». Sus ojos la estudiaron intensamente. Una joven de 21 años que abandonó sus estudios universitarios para cuidar de su hermano menor, que trabajó doble turno en una cafetería mientras estudiaba por las noches, que nunca faltó a una consulta médica de Javier, nunca dejó que bajaran sus calificaciones, nunca se quejó ni pidió ayuda. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Esa mujer», continuó Mateo, su voz cada vez más baja, más íntima, «merece estar en cualquier lugar que elija, y me siento privilegiado de que haya elegido estar aquí». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sofía era intensamente consciente de lo cerca que estaban, del aroma de su colonia, de la forma en que sus ojos parecían ver directamente a su alma. «Mateo», susurró, sin saber exactamente qué quería decir. El sonido de pasos en el pasillo los separó abruptamente. Fernando Navarro apareció en la puerta, con una expresión que Sofía no pudo leer completamente. «Disculpen la interrupción», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mateo, necesito hablar contigo sobre el contrato con los proveedores argentinos». «Por supuesto». Mateo se alejó de Sofía, pero no antes de dirigirle una última mirada intensa. «Continuaremos después nuestra conversación». Esa tarde, Sofía se quedó trabajando hasta tarde, perfeccionando el análisis que Mateo le había pedido. El edificio estaba silencioso, con solo el sonido ocasional del aire acondicionado y el tráfico lejano de la ciudad. ¿Todavía aquí? Se giró para encontrar a Mateo de pie en la puerta de su oficina. Se había aflojado la corbata y remangado las mangas de la camisa, lo que le daba un aspecto más relajado, pero no menos atractivo. «Quería terminar esto», dijo Sofía señalando la pantalla de su computadora. «Creo que tienes razón sobre la ruta a Caracas». Mateo se acercó para mirar por encima de su hombro
y Sofía sintió cómo su presencia la envolvía como una manta cálida. «Excelente trabajo», murmuró, su aliento rozando su oído. «Pero ya es tarde, deberías ir a casa. Javier está en casa de un amigo estudiando». «No hay prisa. ¿Entonces quieres acompañarme a cenar?» Las palabras salieron antes de que Mateo pudiera detenerlas, y Sofía se giró sorprendida para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. «No sé si es una buena idea», susurró Sofía, aunque cada fibra de su ser gritaba que sí. «Probablemente no lo sea», admitió él, pero no se alejó. «Pero hay un pequeño restaurante en Triana que sirve las mejores croquetas de jamón de toda Sevilla. ¿Conoces Triana? Nací a 2 calles del río», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Antes de que mi familia se mudara al centro». La revelación la sorprendió. Había asumido que él había crecido en los barrios elegantes de Sevilla. «Entonces, sí», dijo Sofía, tomando una decisión que cambiaría todo. «Acepto». 1 hora después, caminaban por las estrechas calles empedradas de Triana mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir. Mateo había cambiado su traje por unos vaqueros y una camisa blanca, y Sofía se había soltado el cabello, permitiendo que cayera en ondas suaves sobre sus hombros. «Aquí es», dijo él, señalando un pequeño restaurante con mesas al aire libre. «Casa Manolo. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era niño». Durante la cena, hablaron de todo y de nada. Mateo le contó historias de su infancia en Triana, de cómo su abuelo le había enseñado a amar el flamenco y los atardeceres sobre el río. Sofía compartió anécdotas de Javier, de sus sueños de viajar por el mundo, de sus miedos y esperanzas. «¿Por qué aviación?», preguntó Sofía mientras compartían un plato de croquetas que efectivamente eran extraordinarias. «Por la libertad», respondió Mateo sin vacilar. «Cuando era niño y veía los aviones pasar sobre el río, pensaba que llevaban a personas hacia sus destinos, hacia sus sueños. Quería ser parte de eso. ¿Y ahora? ¿Sigues sintiendo lo mismo?». Mateo la miró intensamente. «Ahora pienso que a veces el destino llega cuando menos lo esperas, en la forma más inesperada». Sus ojos se encontraron sobre la mesa y Sofía sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Solo existían ellos dos, la luz dorada del atardecer sevillano, y esa conexión invisible pero innegable que había estado creciendo entre ellos desde el primer día. «Sofía», murmuró él, su voz ronca de emoción. «Sí, esto que está pasando entre nosotros no debería estar pasando», completó ella, pero no apartó la mirada. «No», concordó él, «pero está pasando». Cuando regresaron caminando hacia donde él había aparcado su coche, las calles de Triana estaban iluminadas por faroles que creaban charcos de luz dorada sobre el pavimento. El sonido de una guitarra flamenca llegaba desde una de las casas mezclándose con el murmullo distante del río. «Gracias por esta noche», dijo Sofía cuando llegaron a su coche. «Gracias a ti», respondió él. «Hacía mucho tiempo que no recordaba por qué me enamoré de esta ciudad». Se quedaron frente a frente, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. Mateo levantó la mano lentamente, rozando con sus dedos una hebra de cabello que había caído sobre el rostro de Sofía. «Eres preciosa», susurró, y antes de que ella pudiera responder, se inclinó y la besó suavemente en la frente. Fue un beso casto, tierno, pero cargado de una promesa que hizo que Sofía temblara. «Hasta mañana», murmuró él contra su piel. «Hasta mañana». Mientras veía alejarse las luces traseras de su coche, Sofía se llevó una mano a la frente, donde aún podía sentir el calor de sus labios. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, que lo que estaba sintiendo por Mateo Vega iba mucho más allá de la gratitud profesional. Pero por primera vez en años, se sintió completamente viva. ¿Será este el comienzo de un amor prohibido que podría destrozar todo lo que Sofía ha construido? Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de miradas robadas y conversaciones cargadas de subtextos. Sofía y Mateo mantenían una fachada profesional perfecta durante las horas de trabajo, pero ambos eran intensamente conscientes de la electricidad que chisporroteaba entre ellos cada vez que estaban en la misma habitación. «Los números de la ruta a Buenos Aires están mejorando»,
informaba Sofía durante una reunión matutina, pero su voz se quebró ligeramente cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo. «Excelente trabajo», respondió él, su voz más ronca de lo habitual. «Creo que deberíamos considerar expandir la propuesta a otras ciudades latinoamericanas». Fernando Navarro observaba estos intercambios con una expresión que Sofía no podía descifrar completamente. Había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir incómoda, como si estuviera siendo constantemente evaluada. El miércoles por la tarde, mientras Sofía organizaba la agenda de viajes de Mateo para el mes siguiente, su teléfono personal sonó. Era del instituto de Javier. «Señorita Herrera, su hermano se ha desmayado durante la clase de educación física. Estamos en camino al Hospital Universitario Virgen del Rocío». El mundo de Sofía se tambaleó. Las palabras del teléfono se volvieron un zumbido lejano mientras la sangre se le helaba en las venas. «¿Sofía? ¿Qué pasa?» Mateo había salido de su oficina al escuchar su exclamación de angustia. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se derrumbó. «Es Javier. Se desmayó en el instituto, está camino al hospital». No hubo vacilación en Mateo. «Vamos». «Pero tu reunión de las 3, María puede cancelarla». Ya estaba tomando su chaqueta y las llaves del coche. «Vamos ahora». El trayecto al hospital fue un borrón de tráfico sevillano y angustia. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo firmemente la de Sofía, quien temblaba incontrolablemente. «Va a estar bien», repetía él, su voz firme y reconfortante. «Javier es fuerte, como su hermana». En el hospital encontraron a Javier en observación, pálido pero consciente. Tenía 16 años, pero en esa cama de hospital se veía mucho más joven, más vulnerable. «Sof», murmuró cuando la vio entrar intentando sonreír. «Lo siento, no quería preocuparte». «No digas tonterías». Sofía se sentó en el borde de la cama y le agarró la mano. «¿Cómo te sientes?» «Cansado, un poco mareado». El médico, un hombre mayor con expresión amable, se acercó con los resultados de los análisis. «Es desnutrición leve y estrés por exceso de estudio», explicó. «Nada grave, pero necesita descansar y comer mejor. Los jóvenes a veces se olvidan de cuidarse cuando están bajo presión académica». Sofía sintió una punzada de culpa. Había estado tan concentrada en el trabajo y en otras cosas que no había notado que Javier no estaba cuidándose apropiadamente. «Doctor», intervino Mateo, «¿qué tipo de alimentación recomiendan? ¿Hay algún suplemento específico?» Sofía se giró sorprendida. Casi había olvidado que él estaba ahí, pero Mateo tomaba notas mentales de cada recomendación médica, como si Javier fuera su propia familia. 1 hora después, cuando Javier fue dado de alta con instrucciones de reposo y una dieta específica, Mateo insistió en llevarlos a casa. «No es necesario», protestó Sofía, mientras ayudaba a Javier a caminar hacia el coche. «Por favor», dijo Mateo suavemente. «Permíteme hacer esto». Durante el trayecto a Triana, Mateo y Javier comenzaron una conversación sobre aeronáutica que sorprendió a Sofía. Su jefe conocía detalles técnicos que fascinaron a su hermano y pronto estaban hablando como viejos amigos. «¿De verdad has pilotado un Boeing 737?» preguntó Javier con ojos brillantes de entusiasmo. «Solo en simulador, pero mi meta es obtener la licencia de piloto comercial el año próximo», respondió Mateo, sonriendo genuinamente. «¿Te gustaría venir algún día a ver los simuladores de vuelo que tenemos en la empresa?» «¿En serio?» Javier se giró hacia Sofía. «¿Puedo?» Sofía asintió, conmovida por la gentileza de Mateo. No tenía que hacer esto. No tenía que interesarse por la familia de una empleada, especialmente considerando la complejidad de la situación entre ellos. Cuando llegaron al pequeño apartamento en Triana, Mateo ayudó a Javier a subir las escaleras, ignorando las protestas del adolescente de que podía hacerlo solo. «Tienes una hermana increíble», escuchó Sofía que Mateo le decía a Javier mientras ella preparaba té en la cocina. «Ha sacrificado mucho por ti». «Lo sé», respondió Javier en voz baja. «A veces me siento culpable. Ella podría haber tenido una vida diferente si no fuera por mí. Javier, mírame». La voz de Mateo se volvió seria. «Los hermanos nos cuidamos unos a otros. Eso no es un peso, es un privilegio. Y Sofía no ha sacrificado nada, ha elegido amarte.
Esa es la diferencia. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Desde la muerte de sus padres, había cargado con la sensación de que su vida estaba en pausa, esperando a que Javier creciera. Pero Mateo había expresado en palabras algo que ella no había sido capaz de articular. No era sacrificio, era amor. Sofía, la voz de Mateo la llamó desde el salón. ¿Podrías venir un momento? Cuando salió de la cocina, encontró a Javier dormido en el sofá, cubierto con una manta. Mateo estaba de pie junto a la ventana que daba al río, contemplando las luces que se reflejaban en el agua. «Gracias», dijo ella suavemente. «Por todo, no tenías que...» «Sí tenía que hacerlo». Se giró para mirarla y en sus ojos había una intensidad que la dejó sin aliento. «Sofía, lo que siento por ti...» «No lo digas», lo interrumpió ella, aunque su corazón galopaba. «Por favor, no lo digas». «¿Por qué?» «Porque si lo dices, tendré que enfrentar lo que yo siento por ti, y no estoy segura de estar lista para eso». Mateo se acercó lentamente, hasta que estuvieron frente a frente en el pequeño salón iluminado solo por las luces de la ciudad que entraban por la ventana. «¿Y qué sientes por mí, Sofía?» Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del apartamento sonó como un rugido. Sofía lo miró, vio la vulnerabilidad en sus ojos verdes, la forma en que esperaba su respuesta, como si su vida dependiera de ella. «Siento que eres peligroso para mí», admitió finalmente. «Siento que podrías hacerme olvidar todas mis responsabilidades, todas mis precauciones. Siento que contigo podría volver a soñar en lugar de solo sobrevivir». Mateo levantó una mano lentamente, ahuecando su rostro con una ternura que la hizo temblar. «¿Y eso es malo?» «Podría serlo. Eres mi jefe, Mateo. Soy una empleada que necesita este trabajo desesperadamente. Si esto sale mal...» «No va a salir mal», murmuró él, acercándose aún más. «No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que mis sentimientos por ti son reales». «¿Cuáles son tus sentimientos por mí?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Mateo sonrió, esa sonrisa devastadora que hacía que se le olvidara respirar. «Estoy enamorándome de ti, Sofía Herrera. Estoy enamorándome de tu fuerza, de tu determinación, de la forma en que amas a tu hermano, de cómo haces que me sienta como si fuera la mejor versión de mí mismo». Antes de que Sofía pudiera responder, antes de que la razón pudiera intervenir, Mateo se inclinó y la besó. No fue como el beso casto en la frente de la otra noche. Este beso era profundo, apasionado, lleno de semanas de tensión reprimida y deseo contenido. Sofía sintió que se derretía contra él, que todos sus muros de protección se desmoronaban como castillos de arena. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto cambia todo», susurró Sofía. «Sí», concordó él, apoyando su frente contra la de ella. «¿Te asusta?» Sofía pensó en Javier durmiendo en el sofá, en el trabajo que necesitaba, en todas las razones por las que esto era una mala idea. Luego pensó en cómo se sentía en los brazos de Mateo, en la forma en que él había cuidado de su hermano como si fuera familia, en la posibilidad de tener algo hermoso en su vida después de años de solo supervivencia. «Me aterroriza», admitió, «pero también me emociona más de lo que he estado en años». Mateo sonrió y la besó suavemente una vez más. «Entonces, enfrentemos juntos el miedo». Mientras se despedía en la puerta, Sofía sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo la asistente de Mateo Vega, era la mujer de la que él se estaba enamorando, y él era el hombre que había logrado hacer que su corazón volviera a latir por algo más que la mera supervivencia. ¿Podrán Sofía y Mateo mantener su floreciente amor en secreto, o las fuerzas que conspiran a su alrededor harán que todo se desmorone? Las siguientes semanas transcurrieron como un baile delicado entre lo profesional y lo personal. Sofía y Mateo habían establecido reglas no escritas. En la oficina, mantenían una distancia apropiada. Fuera de ella, exploraban cautelosamente lo que había florecido entre ellos. «La propuesta para la ruta Madrid-Lima está lista», informaba Sofía durante una reunión matutina, entregando el informe directamente a Mateo. Cuando sus dedos se rozaron brevemente,
Ambos sintieron esa familiar descarga eléctrica. «Perfecto», respondió él manteniendo su voz profesional a pesar de la forma en que sus ojos se demoraron un segundo más de lo necesario en su rostro. «Presentémosla al consejo la próxima semana». Fernando Navarro, que había estado observando el intercambio desde su asiento, carraspeó ligeramente. «Mateo, ¿podrías quedarte después de la reunión? Hay algunos asuntos que necesitamos discutir». Sofía sintió un nudo en el estómago. Había algo en el tono de Fernando que no le gustaba. Una insinuación que no podía definir completamente. Después de que todos salieron de la sala de reuniones, Sofía se quedó organizando sus papeles más lentamente de lo habitual, tratando de escuchar la conversación que se desarrollaba dentro. «Observaciones muy perspicaces para alguien tan nueva», escuchó la voz de Fernando. «Sofía es excepcionalmente talentosa», respondió Mateo con un tono que Sofía reconoció como ligeramente defensivo. «Oh, no lo dudo, pero algunos miembros del consejo han comenzado a preguntarse sobre la naturaleza de su mentorización». Hubo un silencio que se sintió cargado de tensión. «¿Qué estás insinuando, Fernando?» «Nada en absoluto. Solo sugiero que, precaución, ya sabes cómo habla la gente». Sofía sintió que las mejillas se le encendían de humillación y furia. Recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a su escritorio, fingiendo estar absorta en el trabajo, cuando Mateo salió de la sala de reuniones con expresión seria. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina por un momento?» Una vez dentro, con la puerta cerrada, la expresión de Mateo se suavizó. «¿Escuchaste algo de la conversación?» «Lo suficiente». Sofía mantuvo su voz firme, aunque por dentro se sentía vulnerable. «¿Es verdad? ¿La gente está hablando?» Mateo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de frustración. «Algunos comentarios, nada concreto, pero suficiente para que Fernando se sienta con derecho a advertirte sobre mi mentorización». «Sofía, escúchame». Mateo se acercó, pero se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos. «Lo que otros piensen no importa. Tú mereces estar aquí por tu talento, por tu inteligencia, por tu dedicación. Pero no hay peros. Solo necesitamos ser más cuidadosos». Las palabras dolieron más de lo que Sofía había esperado. Sabía que tenía razón, que era lo sensato, pero una parte de ella había esperado que él dijera que no le importaba lo que pensaran otros. «Por supuesto», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Seré más cuidadosa». Esa tarde, mientras revisaba contratos de proveedores, Sofía sintió una presencia familiar a su lado. Paloma Castillo se había acercado a su escritorio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Sofía. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias». «¿Necesitas algo?» «En realidad quería preguntarte si te gustaría almorzar conmigo mañana. Creo que las mujeres en esta empresa deberíamos apoyarnos más entre nosotras». Sofía estudió el rostro de Paloma, buscando signos de sinceridad. Había algo en su oferta que no sonaba completamente genuina, pero quizás estaba siendo demasiado suspicaz. «Me encantaría». «Perfecto. Conozco un lugar encantador cerca del centro». Al día siguiente, Paloma llevó a Sofía a un restaurante elegante en el casco histórico, con mesas dispuestas en un patio andaluz lleno de flores y fuentes susurrantes. «Este lugar es precioso», comentó Sofía, admirando los azulejos tradicionales que decoraban las paredes. «¿Verdad? Mateo me trajo aquí una vez», dijo Paloma casualmente, observando la reacción de Sofía con ojos astutos. Sofía sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos, pero mantuvo su expresión neutra. «¿Conoces a Mateo desde hace mucho tiempo?» «Oh, años. Nuestras familias son, digamos que se mueven en los mismos círculos sociales». Paloma tomó un sorbo de su vino blanco. «Salimos durante un tiempo, antes de que él se enfocara completamente en expandir la empresa». La información cayó como una piedra en el estómago de Sofía. Paloma y Mateo habían tenido una relación. Eso explicaba muchas cosas: las miradas conocedoras, la familiaridad, la forma en que ella parecía tener acceso privilegiado a él. «Debe ser agradable tener esa historia compartida», logró decir Sofía. «Lo es. Significa que entiendo sus necesidades, sus presiones.
La posición de CEO de una empresa familiar no es fácil. Requiere cierto tipo de compañía. Paloma se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tomando un tono más confidencial. Sofía, puedo ver que admiras a Mateo. Es comprensible, es un hombre extraordinario, pero quiero advertirte como amiga que él tiene un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Le atraen las mujeres que necesitan ser rescatadas, secretarias en dificultades financieras, empleadas con historias tristes. Las ayuda, las protege, y por un tiempo ellas interpretan eso como algo más profundo de lo que realmente es. Sofía sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo su voz calmada. Es interesante tu perspectiva. Solo quiero protegerte. Mateo es un buen hombre, pero al final siempre regresa a su mundo, a mujeres que entienden las expectativas de su posición social, que pueden estar a su lado en galas benéficas y cenas de negocios sin sentirse fuera de lugar. Cada palabra era como una puñalada sutil, diseñada para sembrar dudas y alimentar inseguridades que Sofía ni siquiera sabía que tenía. Agradezco tu preocupación, dijo Sofía finalmente. Pero mi relación con Mateo es estrictamente profesional. Por supuesto, sonrió Paloma, pero sus ojos brillaron con una satisfacción que hizo que Sofía se sintiera incómoda. Solo quería asegurarme de que estuviéramos en la misma página. Esa tarde, Sofía regresó a la oficina con la cabeza llena de dudas y preguntas. ¿Era verdad lo que había dicho Paloma? ¿Era ella solo otra mujer necesitada en el patrón de rescate de Mateo? ¿Cómo estuvo tu almuerzo?, preguntó Mateo cuando ella pasó por delante de su oficina. Informativo, respondió sin detenerse. Mateo frunció el ceño ante su tono distante, pero antes de que pudiera preguntarle qué había pasado, su teléfono sonó con una llamada urgente de Buenos Aires. Esa noche, Mateo apareció en el apartamento de Sofía en Triana con una bolsa de comida china y una expresión preocupada. ¿Puedo pasar? Siento que algo cambió hoy y necesito entender qué. Sofía lo dejó entrar, consciente de que Javier estaba en su habitación estudiando. Se sentaron en el pequeño balcón que daba al río, donde el sonido del agua creaba una banda sonora íntima para su conversación. ¿Qué te dijo Paloma?, preguntó Mateo sin rodeos. Sofía lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes que...? Porque te conozco. Esta mañana eras una persona y esta tarde eras otra completamente diferente. Y sé que almorzaste con Paloma. Sofía suspiró decidiendo ser honesta. Me dijo que habían tenido una relación. Me dijo que tienes un patrón con mujeres que necesitan ser rescatadas. Mateo cerró los ojos por un momento, luego los abrió para mirarla directamente. Paloma y yo salimos 3 veces hace 2 años, 3 citas que no llevaron a nada, porque nos dimos cuenta de que éramos completamente incompatibles. Su voz se volvió más intensa. Y en cuanto al patrón... Sofía, mírame. Ella levantó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, intensos y honestos. No te contraté porque necesitaras ser rescatada. Te contraté porque eres extraordinaria. No me enamoré de ti por lástima. Me enamoré de ti porque eres la mujer más fuerte, más inteligente y más hermosa que he conocido. Pero ¿qué pasa cuando te canses del proyecto de reconstruirme? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de toda la inseguridad que Paloma había sembrado. Mateo se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Sofía Herrera, escúchame muy bien. Tú no eres un proyecto. Eres la mujer de la que me estoy enamorando más cada día. Eres mi igual, mi compañera. La persona que hace que quiera ser mejor. Se inclinó y la besó suavemente, vertiendo toda su sinceridad en ese contacto íntimo. No dejes que las palabras de Paloma destruyan algo tan hermoso como lo que tenemos, murmuró contra sus labios. Sofía se derritió contra él, sintiendo cómo todas sus dudas se desvanecían bajo la intensidad de su contacto y la sinceridad de sus palabras. «Te amo», susurró sin pensar, y luego se quedó helada al darse cuenta de lo que había dicho. Mateo sonrió, esa sonrisa devastadora que hacía que se le olvidara respirar. «Yo también te amo, Sofía. Te amo tanto que me asusta». Mientras se besaban bajo las estrellas sevillanas, con el río Guadalquivir susurrando secretos en el fondo, ninguno de los dos podía imaginar que Fernando Navarro y Paloma Castillo
estaban en ese momento planeando la forma de usar su amor en su contra. ¿Podrá el amor de Sofía y Mateo resistir las fuerzas que conspiran para separarlos, o las semillas de duda plantadas comenzarán a crecer hasta destruir todo? ¿Buenos Aires? Sofía miró a Mateo con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Juntos? Era lunes por la mañana, y Mateo acababa de informarle que necesitaba viajar a Argentina para cerrar un acuerdo crucial de expansión de rutas y quería que ella lo acompañara como su asistente ejecutiva. Es un contrato importante con Aerolíneas del Sur. Necesito tu perspectiva sobre las rutas latinoamericanas, explicó, aunque sus ojos decían mucho más que sus palabras formales. Fernando Navarro, que había entrado a la oficina sin llamar, carraspeó ligeramente. ¿No sería más apropiado que llevara a alguien con más experiencia internacional? Paloma ha manejado varios contratos con Argentina. Sofía viene conmigo, dijo Mateo con una firmeza que no admitía discusión. Su análisis de mercados latinoamericanos ha sido excepcional. Después de que Fernando se marchó con expresión sombría, Mateo se acercó al escritorio de Sofía. ¿Tienes pasaporte? Sí, pero nunca lo he usado. Entonces será tu primera vez volando, sonrió él. Te va a encantar. 3 días después, Sofía se encontraba en el aeropuerto de Sevilla a las 6 de la mañana, con una maleta prestada y el corazón latiendo aceleradamente. Mateo la esperaba en la sala VIP, elegante con un traje gris oscuro y esa sonrisa que hacía que se le debilitaran las rodillas. ¿Lista para tu primera aventura aérea? Mientras abordaban el avión de Aerosur con destino a Madrid para hacer conexión, Sofía no podía contener su asombro. Todo era nuevo, emocionante. La vista de Sevilla desde arriba, las nubes que parecían montañas de algodón, la sensación de libertad que llegaba con la altura. «Es increíble», murmuró pegada a la ventanilla mientras volaban sobre los Pirineos. «Espera a ver Buenos Aires desde el aire», dijo Mateo sentado a su lado. «Es una de las ciudades más hermosas del mundo vista desde arriba». Durante el vuelo Madrid-Buenos Aires hablaron de trabajo pero también de sueños. Sofía le contó sobre sus fantasías de viajar por el mundo, de conocer culturas diferentes. Mateo compartió historias de sus viajes de negocios que sonaban como aventuras exóticas. «Siempre he querido viajar, pero nunca imaginé que sería así», dijo Sofía mientras cenaban en primera clase. «¿Cómo lo imaginabas?» «Como algo imposible, un lujo que personas como yo no se podían permitir». Mateo tomó su mano por encima de la mesa, ignorando las miradas discretas de otros pasajeros. «Personas como tú merecen ver el mundo entero». Buenos Aires los recibió con un cielo gris de invierno austral y el aroma inconfundible de una gran ciudad latinoamericana. El hotel donde se hospedaron era elegante, ubicado en Puerto Madero, con vistas al río y a los rascacielos modernos que contrastaban con la arquitectura colonial del centro. «Habitaciones separadas», le había asegurado Mateo durante el viaje, «pero contiguas por si necesitas algo». La primera reunión fue en las oficinas de Aerolíneas del Sur, una empresa familiar argentina que quería establecer rutas directas con España. Sofía tomó notas meticulosas, pero también observó la dinámica entre Mateo y sus socios potenciales. «Su asistente es muy perspicaz», comentó el director argentino, Carlos Mendoza, después de que Sofía sugiriera una modificación en el horario de vuelos que optimizaría las conexiones en ambos países. «Sofía es mucho más que mi asistente», respondió Mateo, y la forma en que la miró hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. «Es mi socia estratégica». Esa noche, después de una cena de negocios exitosa donde se cerraron los términos preliminares del acuerdo, Mateo y Sofía caminaron por Puerto Madero. El aire frío del invierno porteño les picaba las mejillas, pero la ciudad brillaba con luces que se reflejaban en el río. «Lo hiciste increíble hoy», dijo Mateo mientras caminaban por el puente peatonal. «Carlos quedó impresionado con tu propuesta de rutas estacionales. Es lógico. Los argentinos quieren escapar del invierno y los españoles del calor del verano. Las rutas inversas maximizan la ocupación. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de pensamiento que necesita esta empresa». Se detuvieron a la mitad del puente, mirando la ciudad que se extendía a ambos lados del río. Buenos Aires de noche era mágica, una mezcla de París y Madrid con un toque uniquely latinoamericano.
Sofía, dijo Mateo suavemente, girándose para mirarla, hay algo que quiero decirte. Que, cuando estoy contigo, en lugares como este, me doy cuenta de que no he estado viviendo realmente. Solo he estado trabajando, cumpliendo expectativas, siguiendo un camino que otros trazaron para mí. Sus palabras flotaron en el aire frío de la noche porteña. Contigo, siento que estoy despertando después de años de estar dormido. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Las luces de la ciudad creaban un halo dorado alrededor de ellos, y el mundo se había reducido a este momento, este lugar, esta conexión invisible, pero innegable entre ellos. Mateo, sé que es complicado, sé que hay obstáculos, pero también sé que lo que siento por ti es real, más real que cualquier otra cosa en mi vida. Se acercó un paso más, hasta que estuvieron cara a cara bajo las luces del puente. Te amo, Sofía. Te amo de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Antes de que ella pudiera responder, Mateo la tomó en sus brazos y la besó. No fue como sus besos anteriores, cuidadosos y controlados. Este beso era apasionado, desesperado, lleno de todo lo que habían estado reprimiendo durante semanas. Sofía se derritió contra él, sintiéndose completamente viva por primera vez en años. En ese momento, a miles de kilómetros de casa, era libre de amarlo sin reservas, sin preocuparse por miradas curiosas o comentarios maliciosos. Yo también te amo, susurró contra sus labios. Te amo tanto que me asusta. Regresaron al hotel tomados de la mano, y cuando llegaron a la puerta de la habitación de Sofía, ambos sabían que habían llegado a un punto de no retorno. Sofía, murmuró Mateo, acariciando su rostro con ternura infinita, no quiero presionarte. Si prefieres que me vaya, no te vayas, susurró ella. Quédate conmigo. Esa noche, en una habitación de hotel en Buenos Aires con vista al Río de la Plata, Sofía y Mateo se entregaron completamente el uno al otro. Fue más que físico. Fue la fusión de dos almas que habían estado buscándose sin saberlo. Después, mientras yacían abrazados con la ciudad brillando más allá de las ventanas, Mateo acariciaba suavemente el cabello de Sofía. «¿En qué piensas?», murmuró él. «En que nunca imaginé que podría ser tan feliz. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Mateo la abrazó más fuerte, y Sofía sintió que finalmente había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en los brazos de este hombre que había transformado su mundo. Al día siguiente, mientras finalizaban los detalles del contrato argentino, ambos brillaban con una felicidad que era imposible ocultar. Carlos Mendoza lo notó durante el almuerzo. «Se les ve muy felices juntos», comentó con una sonrisa conocedora. «En Argentina decimos que el amor se nota hasta en la forma de caminar». Sofía se sonrojó, pero Mateo tomó su mano sobre la mesa sin importarle que fuera un gesto público. «Tenemos muchas razones para estar felices», dijo, mirándola con ojos llenos de amor, profesionales y personales. El vuelo de regreso a Sevilla fue como flotar en una nube de felicidad. Sofía ya no era la misma mujer que había salido de España días atrás. Era alguien que había descubierto el amor verdadero, que había visto mundo, que tenía un futuro brillante por delante. Pero mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Sevilla, ninguno de los dos podía imaginar que Fernando Navarro y Paloma Castillo habían estado trabajando durante su ausencia, sembrando dudas y preparando una trampa que amenazaría con destruir todo lo que habían construido. La felicidad que habían encontrado en Buenos Aires estaba a punto de enfrentar su primera prueba real, y sería más devastadora de lo que cualquiera de los dos podía anticipar. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que los espera, o las fuerzas que conspiran contra ellos lograrán separarlos para siempre? El regreso de Buenos Aires debería haber sido triunfal. El contrato con Aerolíneas del Sur era el más importante que Corporación Aerosur había firmado en años, y las propuestas estratégicas de Sofía habían sido fundamentales para cerrar el acuerdo. Sin embargo, desde el momento en que pusieron pie en el aeropuerto de Sevilla, Sofía sintió que algo había cambiado. «Bienvenidos de vuelta», los saludó Fernando Navarro en la sala de llegadas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que el viaje haya sido
Productivo. Muy productivo, respondió Mateo, manteniendo un tono profesional a pesar de que su mano rozaba discretamente la espalda de Sofía mientras caminaban. El contrato está prácticamente cerrado. Excelente. La junta directiva está ansiosa por escuchar los detalles. Fernando los siguió hacia el coche que los esperaba. Por cierto, ha habido algunos desarrollos interesantes mientras estaban fuera. Sofía sintió un nudo en el estómago ante el tono aparentemente casual de Fernando, pero cargado de insinuaciones. ¿Qué tipo de desarrollos?, preguntó Mateo. Oh, nada urgente. Lo discutiremos en la reunión de mañana. Esa noche, después de que Mateo la llevara a casa y se despidiera con un beso tierno pero cuidadosamente discreto, Sofía encontró a Javier esperándola en el salón con una expresión preocupada. ¿Cómo estuvo Buenos Aires?, preguntó su hermano, pero había algo tenso en su voz. Increíble, te traje esto. Sofía le entregó una camiseta del Club Boca Juniors que había comprado en el aeropuerto. ¿Todo bien aquí? Sí, pero... Sof, una mujer vino preguntando por ti hace 2 días. ¿Qué mujer? Rubia, muy elegante. Dijo que trabajaba contigo y que necesitaba tu dirección para mandarte unos documentos importantes. Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Le diste nuestra dirección? No, algo no me gustó de ella. Parecía, no sé, como si estuviera buscando otra cosa. Hiciste bien, Javi. Sofía abrazó a su hermano, pero por dentro las alarmas sonaban a todo volumen. Solo había una mujer rubia y elegante que trabajaba con ella, Paloma Castillo. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de inquietud que Sofía no podía quitarse de encima. Llegó temprano a la oficina, esperando tener algunos minutos para hablar con Mateo antes de la reunión con la junta directiva, pero se encontró con que Paloma ya estaba allí, saliendo del ascensor con una sonrisa satisfecha. «Sofía, qué bueno verte de vuelta. Escuché que Buenos Aires fue todo un éxito». «Buenos días, Paloma». Sofía mantuvo su voz neutra, pero estudió el rostro de la otra mujer buscando signos de lo que realmente había estado haciendo. «Me alegra tanto ver que las cosas van bien para ti», continuó Paloma con una dulzura empalagosa. «Especialmente después de... Bueno, ya sabes». «No, no sé». «¿Después de qué?» Paloma fingió sorpresa. «Oh, pensé que ya te habrían informado. Ha habido algunos comentarios sobre tu rápido ascenso en la empresa. Nada grave, por supuesto, pero ya sabes cómo es la gente». Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Fernando resonó desde el pasillo. «Ah, nuestras viajeras internacionales. Sofía, perfecto timing. La junta está lista para escuchar sobre Buenos Aires». La reunión comenzó normalmente, con Mateo presentando los términos del acuerdo argentino y Sofía complementando con los detalles estratégicos. Los miembros de la junta parecían impresionados, especialmente con las proyecciones de ganancias que ella había preparado. «Excelente trabajo, señorita Herrera», comentó don Rafael Vega, el padre de Mateo y presidente de la Junta. «Sus ideas sobre rutas estacionales son muy innovadoras». Pero entonces Fernando carraspeó ligeramente, atrayendo la atención de la sala. «Antes de continuar, creo que la Junta debe estar al tanto de cierta información que ha llegado a mi conocimiento durante la ausencia de Mateo». Sofía sintió que el estómago se le encogía. Mateo se tensó visiblemente. «¿Qué información?», preguntó don Rafael. Fernando abrió una carpeta que había tenido sobre la mesa durante toda la reunión. «Me temo que tenemos indicios de una posible filtración de información confidencial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que todos los ojos de la sala se clavaban en ella. ¿Qué tipo de indicios? La voz de Mateo era peligrosamente baja. «Comunicaciones entre la señorita Herrera y representantes de Vueling Airlines. Aparentemente, detalles específicos de nuestras rutas y precios fueron compartidos». Fernando extendió unos papeles sobre la mesa. Sofía se acercó para verlos y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Eran copias de emails, aparentemente enviados desde su cuenta corporativa, con información detallada sobre las estrategias de Aerosur. «Esto es imposible», murmuró, su voz apenas audible. «Yo nunca envié estos emails». «¿Estás diciendo que alguien más tuvo acceso a tu cuenta?», preguntó Fernando con un tono que sonaba comprensivo, pero que de alguna manera lograba hacer que sonara más culpable. «No, yo...»
Sofía miró los documentos, completamente confundida. Los emails estaban fechados durante las semanas anteriores al viaje a Buenos Aires y contenían información que efectivamente había estado en su computadora. Mateo tomó los papeles y los estudió con expresión grave. Estos emails podrían haber sido falsificados. Por supuesto que es posible, concordó Fernando, pero el departamento de TI confirmó que fueron enviados desde la computadora asignada a la señorita Herrera. Eso no significa que yo los haya enviado, protestó Sofía, pero incluso a sus propios oídos su voz sonaba débil, indefensa. Don Rafael se aclaró la garganta. Señorita Herrera, entienda que estas son acusaciones muy serias. La filtración de información corporativa es... Esperen, la voz de Mateo cortó el aire como una navaja. Esta mujer ha demostrado lealtad absoluta a esta empresa. Ha trabajado día y noche, ha aportado ideas que nos han hecho millones de euros. No voy a permitir que la acusen sin pruebas concretas. Mateo, Fernando adoptó un tono paternal. Entiendo que te sientes protector hacia la señorita Herrera, pero debemos ser objetivos. ¿Qué estás insinuando? Los ojos verdes de Mateo se encendieron peligrosamente. Solo digo que a veces nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio profesional. El aire en la sala se volvió denso, cargado de tensión. Sofía sintió que se ahogaba. No solo la estaban acusando de traición corporativa, sino que estaban insinuando que Mateo la defendía por razones personales. Necesito ver evidencia real, dijo Mateo firmemente. Análisis forense de los sistemas, registros de acceso, testimonios verificables. Por supuesto, Fernando sonrió. Ya he iniciado una investigación completa. Mientras tanto, sugiero que la señorita Herrera sea temporalmente relevada de sus responsabilidades con información sensible. Eso es innecesario, protestó Mateo. Es protocolo estándar, intervino don Rafael. Mateo, entiendo tu posición, pero debemos proteger la empresa. Sofía se levantó lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. Si me disculpan, creo que necesito un poco de aire fresco. Salió de la sala de reuniones con la dignidad que pudo reunir, pero una vez en el pasillo, las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia e impotencia. Alguien había orquestado esto cuidadosamente, y ella había caído directo en la trampa. Sofía, espera. Se giró para encontrar a Mateo siguiéndola con expresión torturada. No los envié, dijo ella, antes de que él pudiera hablar. Te juro por la vida de Javier que no envié esos emails. Lo sé. La certeza en su voz la sorprendió. Sé que no fuiste tú. Entonces, ¿por qué no pudiste decir eso ahí dentro? Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Porque necesito pruebas. Necesito poder demostrar tu inocencia de una forma que la Junta no pueda refutar. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto permites que me humillen, que cuestionen mi integridad. Sofía, tienes que entender mi posición, tu posición. Las palabras salieron cargadas de dolor. Claro, tu posición como CEO es más importante que defender a la mujer que dice que amas. Eso no es justo y lo sabes. ¿Lo que no es justo? Sofía se giró completamente hacia él, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo que no es justo es que mientras yo me enfrentaba sola a esas acusaciones, tú te preocupabas más por la política corporativa que por apoyarme. Si salgo a defenderte como un enamorado en lugar de como tu jefe, ¿crees que eso te ayudará? Solo confirmará lo que Fernando está insinuando. Sofía lo miró por un largo momento, y Mateo vio algo cambiar en sus ojos. Una dureza que no había estado ahí antes. Tienes razón, dijo finalmente. Nuestra relación personal complica todo. Tal vez deberíamos mantener las cosas estrictamente profesionales hasta que esto se resuelva. Sofía, no. Es lo mejor, Mateo. Para ambos. Se alejó caminando por el pasillo, dejando a Mateo de pie junto a la sala de reuniones, sintiendo como si acabara de perder algo infinitamente valioso. Mientras tanto, Fernando observaba desde la puerta de la sala, con una sonrisa de satisfacción que no se molestó en ocultar. El primer paso de su plan había funcionado perfectamente. ¿Podrá Mateo encontrar la forma de limpiar el nombre de Sofía y salvar su relación?
o las fuerzas que conspiran contra ellos lograrán separarlos para siempre. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre cristales rotos. Sofía mantenía su rutina laboral, pero había sido efectivamente marginada de todas las decisiones importantes. Sus propuestas eran revisadas múltiples veces antes de ser consideradas, y sentía las miradas suspicaces de sus colegas como dagas en la espalda. Mateo, por su parte, se había sumergido en la investigación forense de los sistemas informáticos, trabajando con expertos externos para demostrar la inocencia de Sofía. Pero cada día que pasaba sin resultados concluyentes, la tensión entre ellos crecía como una grieta que amenazaba con convertirse en un abismo. Los logs del servidor muestran actividad en tu cuenta fuera del horario laboral, le informó Mateo durante una de sus conversaciones cada vez más tensas y formales. Pero eso podría explicarse si alguien clonó tus credenciales. ¿Podría? Sofía lo miró desde su escritorio, donde organizaba documentos que ya no eran realmente importantes. Mateo, ¿tú crees que yo envié esos emails? La pregunta quedó colgando en el aire por un momento demasiado largo. Por supuesto que no, respondió él finalmente, pero Sofía había notado la pausa, ese microsegundo de duda que fue como un puñal en el corazón. Claro, murmuró ella, volviendo a sus papeles. Esa tarde, mientras Sofía esperaba el autobús para regresar a Triana, Paloma se acercó con esa sonrisa comprensiva que había perfeccionado. Sofía, sé que han sido días difíciles para ti. Sí. Bueno, las acusaciones falsas tienden a serlo. Oh, por supuesto que son falsas. Paloma adoptó un tono consolador. Nadie que te conoce realmente podría pensar que serías capaz de traicionar la confianza de Mateo. Sofía se giró para mirarla directamente. ¿Qué quieres, Paloma? Solo ofrecerte apoyo. Y tal vez una perspectiva diferente. ¿Qué tipo de perspectiva? Paloma miró alrededor discretamente, como si se asegurara de que no las escucharan. Creo que deberías saber que esto no va a desaparecer fácilmente. Fernando tiene mucha influencia con la junta directiva y hay presiones para que se tome una decisión definitiva. ¿Qué tipo de decisión? Mateo está luchando por ti, eso es obvio, pero está poniendo su propia posición en riesgo. Su padre y los otros miembros de la junta están comenzando a cuestionar su juicio. Cada palabra de Paloma era como una gota de veneno, cuidadosamente dosificada para causar el máximo daño. Estás diciéndome que debería renunciar. Estoy diciéndote que a veces, cuando amamos a alguien, tenemos que protegerlo incluso de nosotros mismos. Sofía sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Y qué sabrías tú sobre amar a Mateo? La sonrisa de Paloma se volvió más fría, más auténtica. Sé que él necesita estar con alguien que complemente su mundo, no que lo complique. Alguien que la sociedad sevillana acepte sin cuestionamientos. Alguien como tú, alguien como yo. Sofía observó el rostro de Paloma y finalmente vio la verdad desnuda. Todo había sido planeado. Los emails falsos, la campaña de rumores, las semillas de duda, todo diseñado para llevarla exactamente a este momento. Fuiste tú, susurró. Fuiste tú quien envió esos emails. ¿Yo? Paloma pareció genuinamente sorprendida por la acusación. Sofía, estás siendo paranoica. ¿Por qué haría algo así? Porque quieres recuperar a Mateo. Cariño. La sonrisa de Paloma se volvió condescendiente. Yo nunca perdí a Mateo. Solo le di espacio para que explorara. Pero ahora ya tuvo su aventura con la empleada exótica y es hora de que regrese a la realidad. Las palabras cayeron como martillazos. Sofía sintió náuseas, pero también una claridad fría y feroz. Mateo me ama. Mateo cree que te ama, pero el amor real requiere más que pasión, querida. Requiere compatibilidad, estabilidad, futuro, cosas que tú simplemente no puedes ofrecerle. Esa noche, Sofía llegó a casa sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en un día. Javier la esperaba con la cena preparada y una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasó? Sofía se derrumbó en el sofá junto a su hermano y le contó todo. Las acusaciones, las dudas de Mateo, la conversación con Paloma. Javier la escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Sofía, dijo finalmente,
Esa mujer está jugando contigo. Lo sé, pero también sé que tiene razón en algunas cosas. Estoy complicando la vida de Mateo. Estoy poniendo en riesgo su posición. ¿Y qué? ¿Eso significa que tienes que sacrificar tu felicidad? Mi felicidad no importa si está destruyendo la suya. Javier tomó las manos de su hermana entre las suyas. Escúchame, he visto cómo te mira ese hombre. He visto cómo sonríes cuando hablas de él. No dejes que una víbora celosa destruya lo que tienes. Pero ¿qué si ella tiene razón? ¿Qué si nunca podré ser lo que él necesita? Entonces que él tome esa decisión. Pero no tomes esa decisión por él. Al día siguiente, Mateo apareció en su escritorio con una expresión que no había visto antes. Derrota mezclada con determinación. Necesito hablar contigo, en privado. En su oficina, con la puerta cerrada, Mateo se quedó de pie junto a las ventanas mirando hacia el río. Los análisis forenses llegaron esta mañana. Sofía sintió que el corazón se le detenía. ¿Y? No son concluyentes. Los emails fueron enviados desde tu computadora, pero hay indicios de que alguien pudo haber tenido acceso remoto. ¿Indicios no son suficientes? No para la Junta. Mateo se giró para mirarla, y Sofía vio agotamiento en sus ojos. Fernando está presionando para que tomen una decisión definitiva. Dice que la incertidumbre está afectando la moral de la empresa. ¿Y qué decisión van a tomar? Quieren que te despida. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. ¿Y tú qué quieres? Mateo la miró por un largo momento, y en ese silencio, Sofía tuvo su respuesta. Quiero luchar por ti, dijo finalmente. Pero eso podría costarte tu posición, tu empresa, tu familia. Sofía, no. Ella se levantó de la silla sintiendo una extraña calma descendiendo sobre ella. No voy a permitir que sacrifiques todo por mí. ¿De qué hablas? Renuncio. No. Mateo se acercó rápidamente, tomándola por los hombros. No vas a renunciar. Vamos a luchar contra esto. ¿Vamos a luchar? ¿O vas a luchar tú solo mientras yo me escondo detrás de ti? Sofía, por favor. Mateo, mírame. Sus ojos se encontraron, y él vio una resolución que no había estado ahí antes. Te amo. Te amo lo suficiente para no permitir que esto te destruya. ¿Me vas a destruir si te vas? No. Sofía sonrió tristemente. Vas a sobrevivir. Y algún día vas a encontrar a alguien que sea perfecta para tu mundo. Tú eres perfecta para mi mundo. No lo soy, y los dos lo sabemos. Sofía se acercó y lo besó suavemente, vertiendo todo su amor y toda su despedida en ese contacto. Adiós, Mateo. Salió de la oficina sin mirar atrás, dejando a Mateo de pie junto a las ventanas, viendo cómo su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. En el pasillo, Fernando Navarro la observaba con una sonrisa de satisfacción que ya no se molestaba en ocultar. «Sabia decisión, señorita Herrera», murmuró mientras ella pasaba junto a él. Sofía no respondió. Recogió sus pocas pertenencias personales de su escritorio y salió del edificio de Aerosur por última vez, sin saber que Mateo la observaba desde su oficina del piso 18, con el corazón roto y una determinación férrea comenzando a formarse en su pecho. ¿Será esta realmente la despedida final? ¿O el amor verdadero encontrará la forma de superar cualquier obstáculo? 3 semanas habían pasado desde que Sofía saliera de Aerosur, y el vacío que había dejado se sentía en cada rincón del edificio. Mateo trabajaba mecánicamente, cumpliendo con sus obligaciones de CEO, pero quienes lo conocían bien podían ver que algo fundamental se había roto en él. «Los números del trimestre están buenos», reportaba durante las reuniones con voz monótona, «pero necesitamos revisar la estrategia de marketing para las rutas latinoamericanas». Fernando Navarro había asumido discretamente muchas de las responsabilidades que Sofía había manejado, posicionándose como el brazo derecho indispensable que Mateo aparentemente necesitaba. «Sin duda, la señorita Herrera dejó algunos vacíos importantes», comentaba Fernando con falsa preocupación, «pero hemos logrado estabilizar las operaciones». Mientras tanto, Sofía había encontrado trabajo como recepcionista en una pequeña agencia de viajes en el centro de Sevilla.
El salario era una fracción de lo que ganaba en Aerosur y había tenido que mudarse con Javier a un apartamento aún más pequeño en las afueras de Triana. Pero al menos podían pagar el alquiler. ¿Estás bien, Sof?, preguntó Javier una noche mientras cenaban pasta con salsa de tomate de lata, su nueva cena habitual. Estoy perfectamente, mintió ella, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. Podrías llamarlo, explicarle lo que realmente pasó. No hay nada que explicar. Tomé la decisión correcta. Pero en las noches silenciosas, cuando Javier dormía, Sofía se permitía recordar los ojos verdes de Mateo, su sonrisa, la forma en que la había hecho sentir como si pudiera conquistar el mundo. Entonces lloraba silenciosamente en su almohada, preguntándose si había hecho lo correcto. Un jueves por la tarde, mientras Sofía organizaba folletos turísticos en la agencia, una figura familiar apareció en la puerta. Paloma Castillo entró con una sonrisa triunfante, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Hola, Sofía. ¿Qué acogedor lugar de trabajo tienes ahora?» Sofía mantuvo su expresión neutra. «¿Qué quieres, Paloma? Solo quería agradecerte. Tu noble sacrificio ha permitido que las cosas vuelvan a su curso natural. ¿Qué estás diciendo? Mateo y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Consolándose mutuamente, podríamos decir». Paloma se acercó al mostrador, sus ojos brillando con malicia. Es increíble lo vulnerable que puede volverse un hombre después de un desamor. Sofía sintió que se le encogía el estómago, pero mantuvo la voz firme. «Me alegra saber que está bien. Oh, más que bien. De hecho, hay rumores de que pronto podríamos hacer un anuncio oficial». «¿Qué tipo de anuncio?» «El tipo que aparece en las páginas sociales de ABC Sevilla». Paloma sonrió con satisfacción. «Pero no te preocupes, estoy segura de que serás muy feliz aquí, vendiendo viajes a lugares que nunca podrás permitirte visitar». Después de que Paloma se marchó, Sofía se quedó temblando de rabia y dolor. No era solo la crueldad de las palabras, sino la horrible posibilidad de que fueran ciertas. ¿Había Mateo superado ya su relación? Había encontrado consuelo en los brazos de Paloma. Esa noche no pudo comer, no pudo dormir. Se quedó despierta en el pequeño balcón que daba al río, recordando la noche en Buenos Aires, cuando todo parecía posible, cuando él le había dicho que la amaba bajo las estrellas del Río de la Plata. Pero lo que Sofía no sabía era que, al mismo tiempo, Mateo estaba en su oficina trabajando hasta altas horas, rodeado de documentos y evidencias que había estado recopilando meticulosamente, porque a diferencia de lo que Paloma había sugerido, Mateo no había encontrado consuelo en brazos de nadie. Su único consuelo era la búsqueda obsesiva de la verdad. «Tiene que haber algo», murmuró para sí mismo mientras revisaba por enésima vez los logs del servidor, los registros de acceso, las comunicaciones internas. Y entonces lo vio. Un pequeño detalle que había pasado por alto en investigaciones anteriores. Los emails comprometedores habían sido enviados desde la computadora de Sofía. Sí, pero todos en horarios específicos, martes y jueves a las 7:30 p.m. Mateo frunció el ceño. Recordaba esos días perfectamente. Los martes tenía reuniones del consejo hasta las 8 p.m. y los jueves había empezado a salir puntualmente a las 7 para cenar con Sofía en pequeños restaurantes de Triana. Esos horarios no coincidían para nada con la rutina de Sofía, pero sí coincidían con algo más. Con manos temblorosas, Mateo abrió el archivo de horarios de limpieza del edificio. El personal de mantenimiento tenía acceso a todas las oficinas los martes y jueves, exactamente entre las 7 y las 9 p.m. «Dios mío», murmuró sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Revisó los registros de personal de limpieza y encontró algo que hizo que se le helara la sangre. El supervisor del equipo de limpieza era primo de Fernando Navarro. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Mateo?» Era la voz de su padre, don Rafael. «Necesito verte». Ahora. Una hora después, Mateo se encontraba en la casa familiar en el elegante barrio de Los Remedios, frente a su padre que tenía una expresión grave. «He estado recibiendo llamadas», dijo don Rafael sin preámbulos. «Sobre ti, sobre tu obsesión con esa muchacha».
No es una obsesión, papá, es amor. ¿Amor? Don Rafael se levantó de su sillón de cuero, agitado. Mateo, estás destruyendo tu reputación. La gente habla. Dicen que has perdido el juicio por una empleada que te traicionó. Ella no me traicionó, fue Fernando. ¿Fernando? ¿Ahora vas a acusar a tu vicepresidente? Mateo, esto tiene que parar. Tengo pruebas, papá. Mateo extendió sobre la mesa de caoba todos los documentos que había recopilado. Los horarios sospechosos, las conexiones familiares, los registros de acceso. Don Rafael los examinó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. Esto es muy serio, murmuró finalmente. Fernando orquestó todo para deshacerse de Sofía y posicionarse como mi mano derecha. Y Paloma fue su cómplice. Don Rafael se quedó callado por un largo momento, procesando la información. Si esto es verdad, hijo, hemos cometido una injusticia terrible. No solo injusticia, papá. Hemos perdido a la mejor persona que ha trabajado jamás para esta empresa. Y yo perdí a la mujer que amo, porque fui demasiado cobarde para luchar por ella cuando más me necesitaba. Mientras Mateo confrontaba la verdad de sus propias fallas, Sofía estaba viviendo una de las noches más difíciles de su vida. No podía sacarse de la cabeza las palabras de Paloma sobre el anuncio oficial con Mateo. «No puedo más», le dijo a Javier, que la encontró llorando silenciosamente en la cocina. «Me duele demasiado, Javi. Cada día me duele más. Sofía, escúchame». Su hermano se sentó junto a ella tomando sus manos. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando mamá y papá murieron? Me dijiste que no podíamos rendirnos, que teníamos que luchar por nuestros sueños incluso cuando pareciera imposible. Esto es diferente. No, no lo es. Estás renunciando al hombre que amas sin luchar. Estás dejando que esa mujer malvada gane sin presentar batalla. Pero ¿qué puedo hacer? No tengo pruebas de nada. No tengo... Tienes la verdad. Y tienes a Mateo, que te ama más de lo que esa mujer jamás podría entender». Sofía miró a su hermano, viendo una sabiduría en sus ojos que iba más allá de sus 17 años. ¿Y si es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, Sof. Nunca. Al día siguiente algo inesperado sucedió. Sofía estaba atendiendo a una cliente en la agencia de viajes cuando una mujer elegante, de unos 50 años, entró y se dirigió directamente hacia ella. «Señorita Herrera, soy Carmen Vega, la madre de Mateo». Sofía sintió que el corazón se le detenía. La mujer que tenía frente a ella era impecablemente vestida, con cabello rubio recogido en un moño elegante y ojos verdes idénticos a los de Mateo. «Señora Vega, ¿podríamos hablar?» «En privado». Sofía le pidió a su jefa que la cubriera por unos minutos y salió con Carmen a un pequeño café cerca de la agencia. Una vez sentadas, Carmen la estudió con ojos penetrantes. «Mi hijo está destruyéndose», dijo sin preámbulos. «Lo siento mucho escuchar eso. No ha comido apropiadamente en semanas, no duerme, trabaja como un obseso investigando algo relacionado contigo». Sofía sintió que se le encogía el corazón. «Señora Vega, si viene a pedirme que me aleje de él, ya lo hice. Renuncié a mi trabajo, rompí nuestra relación». «¿Y por qué hiciste eso?». La pregunta la sorprendió. Carmen no parecía hostil, sino genuinamente curiosa. Porque no era bueno para él. Yo complicaba su vida, ponía en riesgo su posición. ¿Él te dijo eso? No, pero... Entonces, ¿quién te dijo eso? Sofía miró hacia abajo, sintiéndose vulnerable bajo la mirada intensa de Carmen. Varias personas. Paloma Castillo, principalmente. Carmen resopló con desdén. ¿Paloma Castillo? Esa víbora ambiciosa que ha estado persiguiendo a mi hijo desde que cumplió los 30. Sofía levantó la vista, sorprendida por la vehemencia en la voz de Carmen. «Escúchame bien, Sofía Herrera», continuó Carmen inclinándose hacia adelante. «He visto a mi hijo enamorado antes, pequeños caprichos, atracciones pasajeras, pero nunca lo había visto como está ahora. Nunca lo había visto dispuesto a arriesgar todo por una mujer. No quiero que arriesgue nada por mí. Y esa es exactamente la razón por la que eres perfecta para él». Carmen golpeó la mesa suavemente. «Paloma querría que arriesgara todo por ella. Tú quieres protegerlo incluso a costa de tu propia felicidad. ¿No ves la diferencia?»
Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero las acusaciones, los emails... Mi esposo me contó sobre las pruebas que Mateo descubrió. Fernando va a ser despedido y probablemente procesado criminalmente. Y en cuanto a Paloma, Carmen sonrió con una ferocidad que recordaba a su hijo. Digamos que su reputación en los círculos sociales sevillanos está a punto de sufrir un daño irreparable. ¿Mateo sabe que está aquí? No. Estoy aquí como madre que no puede soportar ver a su hijo sufrir, y como mujer que reconoce a otra mujer cuando está verdaderamente enamorada. Carmen tomó las manos de Sofía entre las suyas. Vuelve con él. Luchen juntos por lo que tienen. No dejes que los cobardes y los envidiosos destruyan algo tan hermoso. ¿Tendrá Sofía el valor de luchar por su amor, o el miedo será más fuerte que la esperanza? Esa tarde, Sofía no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de Carmen Vega resonaban en su mente como campanas de esperanza, pero también de terror. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si Mateo había decidido seguir adelante sin ella? «Te vas temprano hoy», observó su jefa, notando que Sofía guardaba sus cosas una hora antes del cierre. «Hay algo que necesito hacer», respondió Sofía, sintiéndose como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber si habría agua abajo. El trayecto en autobús hasta la isla de la Cartuja se sintió eterno. Con cada kilómetro, las dudas crecían en su pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicar semanas de silencio y distancia? Cuando llegó al edificio de Aerosur, la recepcionista rubia que la había saludado tantas veces la miró con sorpresa. «Señorita Herrera, ¿cómo está? La hemos extrañado mucho». «Gracias, Carmen. ¿Está el señor Vega en su oficina?» «Sí, pero está en una reunión con la junta directiva, algo sobre cambios en la gerencia». Sofía sintió un nudo en el estómago. Cambios en la gerencia. ¿Significaba eso que Mateo estaba siendo removido de su posición? ¿Puedo esperarlo? Por supuesto, ya sabe dónde está el ascensor. Mientras subía al piso 18, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o finalmente haciendo lo correcto. Las puertas del ascensor se abrieron revelando el pasillo familiar, pero todo se sentía diferente ahora, cargado de memorias y posibilidades perdidas. Su antiguo escritorio estaba vacío, cubierto de polvo. Al parecer, nadie había ocupado su lugar. Sofía se sentó en la silla que una vez había sido suya y esperó escuchando las voces que llegaban desde la sala de reuniones. No podía distinguir las palabras, pero reconocía la voz profunda de Mateo, sonando cansada pero determinada. También escuchó la voz de don Rafael y otros miembros de la junta. Después de lo que se sintió como una eternidad, las puertas de la sala se abrieron. Fernando Navarro salió primero, escoltado por 2 hombres de seguridad, con el rostro descompuesto y una expresión de derrota total. No miró hacia donde estaba Sofía. Luego salió Paloma, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Cuando vio a Sofía sentada en el escritorio, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», siseó. «He venido a casa», respondió Sofía con más calma de la que sentía. «¿Casa? Este lugar nunca fue tu casa. Nunca perteneciste aquí». «Tal vez no». Sofía se levantó lentamente. «Pero pertenezco junto a Mateo, y voy a luchar por eso». Por primera vez desde que la conocía, Sofía vio miedo real en los ojos de Paloma. Sin decir otra palabra, la mujer se alejó rápidamente hacia el ascensor. «¿Sofía?» Se giró para encontrar a Mateo de pie en la puerta de la sala de reuniones. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero cuando la vio, algo se encendió en sus ojos verdes que la hizo recordar por qué había valido la pena arriesgar todo. «Hola», murmuró ella, sintiéndose súbitamente tímida. ¿Qué estás haciendo aquí?» Antes de que pudiera responder, don Rafael apareció detrás de Mateo. «Ah, señorita Herrera. Perfecto timing». El hombre mayor se acercó con expresión seria. «Tengo una disculpa que ofrecerle y una oferta de trabajo que hacerle». «Papá», comenzó Mateo, pero don Rafael levantó una mano. «Mi hijo me ha mostrado evidencia irrefutable de que usted fue víctima de una conspiración orquestada por Fernando Navarro con la complicidad de Paloma Castillo. Como presidente de esta junta directiva,
Le pido perdón por la injusticia que sufrió. Sofía sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Evidencia? Registros de acceso, testimonios del personal de limpieza, análisis forense de las computadoras, todo apunta a que Fernando utilizó el acceso nocturno para enviar esos emails desde su computadora. Pero yo renuncié. Una renuncia obtenida bajo falsos pretextos no es válida legalmente, intervino Mateo acercándose un paso. Sofía, si quieres, tu trabajo está aquí esperándote, con una promoción y un aumento sustancial como compensación por lo que sufriste. Sofía miró entre Mateo y su padre, procesando la información. Fernando había sido despedido, Paloma había sido expuesta, su nombre había sido limpiado. ¿Y si no quiero mi trabajo de vuelta?, preguntó suavemente. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Mateo. Entonces lo entenderé. Después de lo que pasaste, de cómo te fallé cuando más me necesitabas. ¿Si no quiero mi trabajo de vuelta porque prefiero el tuyo? Mateo la miró confundido. ¿Qué? Sofía sonrió, sintiendo cómo el coraje florecía en su pecho como una flor después de un largo invierno. Quiero ser tu socia, Mateo, tu igual, no tu empleada. Quiero construir contigo un imperio aéreo que conecte España con toda Latinoamérica. Don Rafael carraspeó discretamente. Creo que es mi momento de retirarme y dejarlos hablar en privado. Cuando se quedaron solos en el pasillo, Mateo se acercó hasta que estuvieron frente a frente. Sofía, cuando te fuiste, parte de mí murió. Debería haberte defendido desde el primer momento. Debería haber confiado en ti sin reservas. Y yo debería haber luchado en lugar de huir. Los dos cometimos errores. ¿Podemos intentarlo otra vez? Depende. Sofía se acercó un paso más, hasta que pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Estás dispuesto a luchar por nosotros esta vez, sin importar lo que diga la sociedad sevillana, la junta directiva o cualquier otra paloma que aparezca? Sofía Herrera. Mateo tomó su rostro entre sus manos. Estaría dispuesto a luchar contra el mundo entero por ti. Bien, susurró ella, porque esta vez no voy a huir. Esta vez voy a quedarme y luchar por lo que es mío. ¿Y qué es tuyo? Tú. Cuando se besaron en el pasillo del piso 18, con la luz dorada del atardecer sevillano entrando por las ventanas panorámicas, ambos supieron que habían aprendido la lección más importante de sus vidas. El amor verdadero no se trata solo de sentimientos, sino de elegir luchar por esos sentimientos cada día, sin importar los obstáculos. ¿Será este reencuentro el comienzo de su felicidad para siempre, o nuevos desafíos pondrán a prueba su amor renovado? Los meses siguientes fueron un torbellino de reconstrucción, tanto profesional como personal. Sofía regresó a Aerosur no como asistente ejecutiva, sino como directora de desarrollo estratégico, con su propia oficina contigua a la de Mateo y un equipo completo bajo su supervisión. Los números de la ruta Sevilla-Buenos Aires superaron todas las proyecciones, informaba Sofía durante una reunión de la junta directiva 6 meses después de su regreso. Y las conexiones con Lima, Caracas y Bogotá están mostrando un crecimiento del 40% trimestral. Don Rafael sonrió desde la cabecera de la mesa. Excelente trabajo, Sofía. ¿Cuál es tu recomendación para la expansión? Propongo que abramos rutas directas a México City y Santiago de Chile antes del próximo verano. El mercado está maduro y tenemos ventaja sobre la competencia. Mateo la miró desde el otro lado de la mesa, con orgullo evidente. Habían establecido reglas estrictas sobre mantener lo profesional separado de lo personal durante las horas de trabajo, pero era imposible ocultar completamente la conexión que había entre ellos. Después de la reunión, mientras recogían sus documentos, don Rafael se acercó a ambos. ¿Tienen planes para esta noche? ¿Por qué?, preguntó Mateo. Carmen está preparando una cena familiar. Y Sofía, se dirigió hacia ella con una sonrisa paternal, mi esposa insiste en que ya es hora de que conozcas a toda la familia. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. En los últimos meses había desarrollado una relación cálida con Carmen, quien se había convertido en una figura materna que no había tenido desde la muerte de sus padres. Pero conocer a toda la familia Vega era un paso significativo.
¿Estás segura de que estás lista?, le preguntó Mateo esa tarde, mientras se arreglaban en sus respectivos apartamentos. Tan lista como se puede estar para ser presentada como la novia del heredero a la alta sociedad sevillana, respondió Sofía con humor nervioso. Para mí no eres la novia del heredero, eres la mujer que amo y mi socia empresarial más valiosa. La cena en la casa de los Vega fue una revelación. Sofía había esperado un evento formal y tenso, pero en lugar de eso, encontró una familia cálida y acogedora. Los tíos, primos y hermanos de Mateo la recibieron con curiosidad genuina y, después de las primeras horas, con aceptación real. Entonces, tú eres la famosa Sofía que tiene a nuestro Mateo completamente embelesado, bromeó Alejandro, el hermano menor de Mateo, mientras servían el postre. Alejandro, advirtió Carmen, pero estaba sonriendo. ¿Embelesado? Sofía miró a Mateo con ojos chispeantes. ¿Es esa la palabra que usa tu familia? La palabra que yo usaría es más fuerte, intervino don Rafael levantando su copa de vino. Transformado. Sofía, has transformado a mi hijo en un hombre más completo, más feliz. Después de la cena, Mateo y Sofía caminaron por los jardines de la casa familiar, bajo un cielo estrellado típicamente andaluz. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, tomando su mano. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar, respondió ella honestamente. Tu familia es maravillosa, Mateo. Nuestra familia, la corrigió suavemente. Se detuvieron junto a una fuente antigua, rodeada de naranjos que perfumaban el aire nocturno. Sofía, hay algo que quiero preguntarte. Algo en su tono hizo que ella se girara completamente hacia él. Mateo parecía nervioso, una expresión rara en un hombre generalmente tan seguro de sí mismo. ¿Qué pasa? En estos meses juntos, trabajando lado a lado, construyendo algo hermoso tanto profesional como personalmente, me he dado cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que no quiero imaginar un solo día de mi futuro sin ti en él. Mateo se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Cuando la abrió, un anillo de compromiso con un diamante clásico brilló bajo la luz de la luna. Sofía Herrera, ¿te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa, mi socia de vida, la madre de mis hijos? Sofía sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras miraba al hombre que la amaba lo suficiente para arrodillarse en el jardín de su familia, ofreciéndole no solo su corazón sino su futuro completo. Sí, susurró luego más fuerte. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando Mateo se levantó para deslizar el anillo en su dedo y besarla bajo las estrellas sevillanas, Sofía se dio cuenta de que todos los obstáculos, todo el dolor, todas las lágrimas, habían valido la pena para llegar a este momento perfecto. Desde las ventanas de la casa, la familia Vega observaba la escena con sonrisas de aprobación y felicidad. Carmen se secaba discretamente los ojos con un pañuelo de encaje. «Nuestro hijo eligió bien», murmuró don Rafael rodeando a su esposa con el brazo. «No», respondió Carmen, «eligió con el corazón, y eso siempre es lo correcto». Esa noche, mientras Mateo llevaba a Sofía de regreso a su apartamento en Triana, ambos sabían que habían cruzado otro umbral importante en su historia de amor. «¿Cuándo?», preguntó Sofía, admirando cómo brillaba su anillo bajo las luces de la ciudad. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos casamos?». Mateo sonrió, esa sonrisa devastadora que había enamorado desde el primer día. «Cuando tú quieras. Mañana, el próximo mes, el próximo año. Lo único que importa es que sea para siempre». «Para siempre suena perfecto», murmuró Sofía, acurrucándose contra él mientras contemplaban el río Guadalquivir brillando bajo la luna llena. ¿Será su boda el final feliz que ambos merecen, o el destino tiene preparada una última sorpresa? La boda estaba programada para la primavera siguiente, pero antes de que pudieran llegar al altar, el destino tenía preparada una última prueba para su amor. Era un martes por la mañana, cuando Sofía recibió la llamada que cambiaría todo nuevamente. Acababa de llegar a la oficina, con el anillo de compromiso brillando en su mano, mientras revisaba los contratos para la nueva ruta a Santiago de Chile. «¿Señorita Herrera?». La voz del director del Instituto de Javier sonaba tensa. «Su hermano está en el hospital. Ha tenido un colapso durante los exámenes finales».
El mundo de Sofía se tambaleó. Después de todo lo que habían pasado, después de finalmente encontrar la felicidad, ahora Javier. ¿Qué hospital?, logró preguntar con voz temblorosa. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los doctores quieren hablar con usted inmediatamente. Sofía corrió hacia la oficina de Mateo, que estaba en una llamada de conferencia con clientes mexicanos. Mateo, interrumpió sin importarle el protocolo. Javier está en el hospital. Sin vacilar ni un segundo, Mateo cortó la llamada internacional. Vamos. En el hospital encontraron a Javier consciente pero muy pálido, conectado a monitores que registraban sus señales vitales. A los 17 años se veía súbitamente frágil, vulnerable. Sof, murmuró cuando la vio entrar. Lo siento. Sé que tienes cosas importantes que hacer. Cállate. Sofía se sentó en el borde de la cama hospitalaria, tomando su mano. No hay nada más importante que tú. El médico, el mismo doctor amable que los había atendido meses atrás, se acercó con expresión seria. Es más que estrés esta vez, explicó. Los análisis muestran deficiencias nutricionales severas y síntomas de algo que podría ser serio. Necesitamos hacer más pruebas, pero... ¿Pero qué?, preguntó Mateo. Las pruebas especializadas no están cubiertas completamente por el seguro público. Estamos hablando de varios miles de euros y, dependiendo de los resultados, podríamos necesitar tratamientos que... Sofía sintió que el mundo se desplomaba nuevamente. Acababa de encontrar la felicidad, estaba construyendo un futuro con Mateo, y ahora... ¿Cuánto?, preguntó Mateo sin vacilar. Señor, no es su responsabilidad, comenzó el médico. Es mi familia, dijo Mateo firmemente. ¿Cuánto necesitan para darle a Javier la mejor atención posible? Después de hablar con los doctores y asegurar que Javier recibiría todos los cuidados necesarios sin limitaciones financieras, Sofía y Mateo se sentaron en la cafetería del hospital. No puedo permitir que hagas esto, dijo Sofía finalmente. ¿Hacer qué? Pagar por la atención médica de Javier. Asumir esa responsabilidad financiera. No es que, Sofía. La voz de Mateo tenía un tono que ella no había escuchado antes. No es tu obligación. Javier es mi responsabilidad, mi familia. ¿Y yo qué soy para ti? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Sofía lo miró, viendo dolor en sus ojos verdes. Eres el hombre que amo. Entonces, ¿por qué sigues hablando como si fuéramos extraños? Como si lo que afecta a tu familia no me afectara a mí. Sofía se quedó callada, procesando sus palabras. Sofía, mírame. Mateo tomó sus manos sobre la mesa de la cafetería. En 3 meses vamos a casarnos. Vamos a prometer amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Javier va a ser mi hermano, no solo tu hermano. Pero que sí que si los tratamientos son caros, que si necesita cuidados a largo plazo. ¿Crees que eso me haría quererte menos? Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Es que no quiero ser una carga. No quiero que tengas que cargar con mis problemas. Tus problemas son mis problemas. Tus alegrías son mis alegrías. Tu familia es mi familia. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. ¿Cuándo vas a entender que te elegí completamente? No solo las partes fáciles de tu vida, sino todo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía. Tengo miedo, admitió finalmente. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que podrías haber tenido una vida más fácil con alguien más. Sofía Herrera. Mateo se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella en la cafetería del hospital, ignorando las miradas curiosas de otros visitantes. Escúchame muy bien. Una vida fácil no es una vida completa. Contigo tengo desafíos, sí, pero también tengo propósito, pasión, un amor que me hace querer ser mejor cada día. Tomó sus manos entre las suyas. Si mañana Javier necesitara un trasplante de riñón, yo me haría las pruebas para ver si soy compatible. Si necesitara cuidados de por vida, construiría la mejor clínica de Andalucía para él. Porque así es como funciona una familia, Sofía. Así es como funciona el amor verdadero. Sofía se derrumbó en sus brazos, llorando años de miedo, de inseguridad, de sentirse como una carga para las personas que amaba. Te amo tanto, susurró contra su pecho.
Te amo tanto que me aterra. Pues acostúmbrate al miedo, murmuró él, acariciando su cabello, porque este amor va a durar toda la vida. 3 días después, cuando los resultados de las pruebas llegaron mostrando que Javier tenía una deficiencia hormonal tratable, pero que requería seguimiento a largo plazo, Sofía enfrentó la noticia con una fortaleza que sorprendió incluso a los médicos. «Vamos a manejarlo», le dijo a Javier mientras salían del hospital. «Juntos. Todos nosotros». Mateo, que había insistido en estar presente para todos los diagnósticos y tratamientos, sonrió mientras veía a Sofía abrazar a su hermano. Finalmente, había aceptado que no tenía que cargar sola con el mundo. «¿Listos para ir a casa?», preguntó, y cuando Sofía asintió supo que finalmente entendía lo que él había sabido desde el principio, que juntos podían enfrentar cualquier cosa. ¿Será esta la última prueba antes de su felicidad definitiva? ¿O el destino tiene más sorpresas guardadas? 2 años después, la Catedral de Sevilla nunca había lucido más hermosa que esa mañana de abril. Los rayos dorados del sol andaluz se filtraban a través de los vitrales góticos, creando arcoíris de luz que bailaban sobre las piedras centenarias. El aroma de azahares y rosas blancas llenaba el aire, mientras los invitados susurraban admirados por la decoración que Carmen Vega había supervisado personalmente. «¿Lista, princesa?». Javier, ahora de 19 años y estudiante de 2º año de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Sevilla, ajustó el velo de su hermana con manos cuidadosas. Sofía se miró en el espejo del vestidor de la catedral. El vestido de seda blanca, diseñado por un modisto sevillano, se ajustaba perfectamente a su figura. El velo de encaje había pertenecido a la abuela de Mateo, un préstamo que Carmen había insistido en que se convirtiera en regalo. «Nunca he estado más lista para nada en mi vida», respondió Sofía, y era completamente cierto. Los 2 años transcurridos desde aquella crisis en el hospital habían sido los mejores de su vida. Aerosur había expandido sus operaciones a 12 países latinoamericanos bajo la dirección conjunta de Mateo y Sofía, convirtiéndose en una de las aerolíneas más exitosas de Europa. Pero más importante aún, habían construido una familia sólida, llena de amor y apoyo mutuo. «Los invitados están todos aquí», informó Carmen, entrando al vestidor con lágrimas de felicidad en los ojos. «Mateo está en el altar y, debo decir, nunca lo había visto tan nervioso». Sofía sonrió, imaginando al hombre que siempre parecía tan seguro de sí mismo, probablemente ajustándose la corbata por 10ª vez. «¿Cómo se ve?». «Como el hombre más feliz del mundo», respondió Carmen, besando suavemente la mejilla de Sofía. «Bienvenida oficialmente a la familia, hija». Cuando las puertas de la catedral se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial, Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Caminó lentamente por el pasillo central del brazo de Javier, que había insistido en entregarla en matrimonio. Los rostros familiares y sonrientes la saludaban desde los bancos, compañeros de trabajo de Aerosur, amigos del barrio de Triana, la familia extendida de los Vega. Pero sus ojos solo tenían un destino. Mateo la esperaba en el altar, impecable en su smoking, pero con esa expresión vulnerable que solo ella conocía. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió con tanta ternura que Sofía sintió que podría echarse a llorar de felicidad. «Te ves perfecta», murmuró él cuando Javier puso la mano de Sofía en la suya. «Tú también», susurró ella, admirando cómo la luz de las vidrieras creaba destellos dorados en sus ojos verdes. La ceremonia fue hermosa, pero pasó como un sueño. Sofía se concentró en cada palabra de los votos que habían escrito juntos, en la firmeza de la mano de Mateo sosteniendo la suya, en la forma en que él la miraba como si fuera el único milagro que necesitaba en la vida. «Por el poder que me confiere la Iglesia Católica y el Estado español», declaró el sacerdote finalmente. «Los declaro marido y mujer». «Puede besar a la novia». Cuando Mateo la besó en los escalones del altar, con los aplausos y vítores de sus seres queridos resonando en la catedral, Sofía supo que todos los desafíos, todas las lágrimas, todos los momentos de duda habían sido el precio exacto de esta felicidad perfecta. La recepción se celebró en los jardines del Real Alcázar,
con vistas a los patios árabes y las fuentes que habían sido testigos de amores a lo largo de los siglos. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo de naranjas y rosas, Sofía y Mateo bailaron su primera danza como marido y mujer. «¿En qué piensas?», preguntó él, mientras se movían al ritmo de una balada que hablaba de amor eterno. «En que hace 3 años pensé que mi vida se había acabado cuando perdí mi trabajo anterior. No sabía que en realidad apenas estaba comenzando. ¿Y ahora? Ahora sé que contigo todo es posible». Mateo la hizo girar suavemente, luego la atrajo de vuelta a sus brazos. «Sofía Vega», dijo probando su nuevo nombre. «Me gusta como suena». «A mí también, Mateo Vega. A mí también». Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera despedido y los novios hubieran cambiado sus ropas formales por atuendos más cómodos para el viaje, se encontraron solos en la suite nupcial del hotel, con vistas panorámicas al río Guadalquivir. «¿Sabes cuál es la mejor parte de estar casados?», preguntó Mateo mientras brindaban con champán en el balcón. «¿Cuál?». «Que ahora tenemos toda la vida para descubrir nuevas formas de amarnos». Sofía se acurrucó contra él, sintiendo la brisa nocturna que traía el aroma de su ciudad amada. «Mateo, hay algo que no te he contado». «¿Qué cosa?», preguntó él, con un toque de preocupación en la voz. «Esta mañana, antes de la boda, recibí una llamada del hospital». El cuerpo de Mateo se tensó ligeramente. «¿Javier está bien? Javier está perfecto». «Pero yo...». Sofía se giró en sus brazos para mirarlo directamente. «Yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan completo que pudieron escuchar el murmullo distante del río y el sonido de una guitarra flamenca que llegaba desde algún tablao lejano. «Embarazada». La voz de Mateo sonaba asombrada, esperanzada, completamente feliz. «De 2 meses. Estaba esperando el momento perfecto para decírtelo, y pensé que no había momento más perfecto que este». Mateo la levantó en sus brazos y la hizo girar, llenando la noche sevillana con su risa de felicidad pura. «¿Estamos teniendo un bebé?», preguntó, depositándola suavemente de vuelta en el suelo. «¿2 bebés en realidad?». Sofía sonrió, disfrutando de la expresión de asombro completo en el rostro de su esposo. «Gemelos». Si Mateo había estado feliz antes, ahora parecía completamente eufórico. La besó con tanta pasión y alegría que Sofía sintió que podrían conquistar el mundo entero juntos. «Elena y Santiago», murmuró él contra sus labios. «¿Ya tienes nombres?». «Los he tenido desde nuestra primera noche en Buenos Aires». 2 años después, en una mañana dorada de primavera, Sofía se encontraba en la iglesia de Santa Ana en Triana, sosteniendo a la pequeña Elena, mientras Mateo cargaba a Santiago. El bautizo de los gemelos había reunido nuevamente a toda la familia extendida, pero esta vez como una celebración de continuidad, de futuro, de amor, que se multiplica en lugar de dividirse. Javier, ahora en su último año de universidad y con una beca de investigación en diseño aeronáutico, era el padrino orgulloso de sus sobrinos. Carmen y don Rafael, convertidos en abuelos devotos, no podían ocultar su orgullo por la familia que sus hijos habían construido. «¿Sabes lo que más me gusta de esta historia?», le murmuró Mateo a Sofía mientras el sacerdote bendecía a los bebés. «¿Qué cosa?». «Que comenzó con un desmayo en un ascensor y se convirtió en esto». Señaló discretamente a su alrededor. La iglesia llena de familia y amigos, los bebés que representaban su futuro, Javier convertido en un hombre exitoso, el imperio empresarial que habían construido juntos.